Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Solís Herrera, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. A continuación, les voy a hablar acerca del derecho penal, su historia, sus generalidades, su aplicación, la teoría de la pena, y también vamos a platicar acerca de una de las penas o sanciones más graves que han estado presentes en la historia de nuestro país, como lo es la pena de muerte. El derecho tiene un origen desde los años 1800 y se divide en tres fases, son el derecho precortesiano, el derecho colonial y el derecho en el México independiente. El derecho precortesiano tiene su origen con las civilizaciones aztecas, con las civilizaciones anteriores a la colonización. Se le llama derecho precortesiano porque precede a la llegada de Hernán Cortés a el continente americano. Ellos ya tenían un sistema de justicia, ellos ya tenían un sistema penal establecido, ya juzgaban a las personas, ya los castigaban por distintos crímenes cometidos. Dentro de esos castigos era muy común la utilización de pruebas, testimonios, confesiones y careos. Es decir, con base al testimonio de una persona es como se podía juzgar al indiciado, a la persona que había cometido el delito. Se realizaban juicios públicos, se realizaba también el arresto. Sin embargo, el encarcelamiento pues no era considerado una pena como tal. Por lo tanto, ellos estaban a favor de la restitución de lo robado o de la reparación del daño. También existía un intermediario judicial. Sus prohibiciones estaban basadas en conceptos religiosos o mágicos. Las penas más comunes eran el destierro, la esclavitud o incluso la muerte. Posterior a la llegada de Hernán Cortés al continente americano, que es a partir de 1521, podemos considerar que ya tenemos en México una fase que es denominada derecho colonial, que comprendió de 1521 a 1810. En este sistema del derecho se consideraba las órdenes directas de la corona española, predominaba el sistema racista, intimidatorio, los castigos corporales se seguían haciendo presentes como castigo, se marcaba con un hierro, con metal a los delincuentes y se les podía vender como esclavos. Existía la pena de muerte, generalmente por temas de creencias religiosas. Las penas más frecuentes eran la horca, la decapitación, la hoguera. En este sistema del derecho, el virrey era la máxima autoridad y él tomaba las decisiones en caso de ausencia de la corona. Es decir, a falta de alguna autoridad española que dictara la sentencia, el virrey era la autoridad más importante. También se instauró, en esa época se instauró que cuando el acusado fuese un indio, negro o mayor de 25 años, se le nombrara un defensor de oficio. Desde entonces ya teníamos los inicios de los defensores de oficio. Posterior a esto, en nuestro México independiente, que comprende de 1857 a 1864, pues se cambia un poco el modelo del sistema penal de justicia en México. Sin embargo, todavía traíamos arrastrando ciertas costumbres que la corona española nos impuso. Se instaura, por ejemplo, el primer Código Penal mexicano en 1822, siendo el estado de Veracruz el pionero, el principal en instaurar esto. Entra en vigor también la primera Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Se promulgan leyes para contrarrestar delitos cometidos que, bueno, iban de acuerdo a la época, como la falsificación de moneda. Los delitos más comunes en esa época pues eran el aborto, el incesto, la violación, el asesinato, el adulterio, el robo. También es cuando
se expide la ley de jurados para el Distrito Federal. ¿Con cuál finalidad? Pues con la principal de que un solo cuerpo administre e intervenga en los procesos de aplicación de justicia, evitando que estos procesos sean más tardados y unificándolos en unas solas figuras que son pues los jurados. También en el año de 1957, posterior a esta época, se tiene el último registro del castigo de la pena de muerte, pero es un tema que veremos más adelante. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal en el Estado de México tiene sus orígenes en el año de 1825, que es cuando se tienen los registros de los primeros temas penales y que también se tienen los primeros intentos de creación del Código Penal del Estado de México, el cual fue dividido en 4 partes, y estas 4 partes hablaban principalmente de las disposiciones generales. Estas disposiciones generales se referían a en donde se hablaba acerca de los derechos humanos del individuo. 2, causas criminales. Se hablaba de la forma en que se daría solución resolución ante los delitos cometidos, es decir, cómo vamos a castigar al individuo respetando sus derechos humanos. Obviamente todo tiene que ser en relación. 3, conformación de jurados. Ahí se trataba de incluir al pueblo en la impartición de justicia, es decir, no era una sola figura la que realizaba la impartición de esta. Se invitaba y se implementó esta participación ciudadana para que ellos tuvieran opinión en el caso de juzgar a un indiciado. Y 4, se consideraba que la figura del acusado de los delitos, ya sean públicos o privados, tenía que plantearse en primera instancia en primera instancia lo que hoy se conoce como los ministerios públicos, que fueron de gran ayuda para el correcto y más práctico aplicación de la ley. Esto deriva de diferentes formas de pensar, de diferentes planteamientos. Hubo muchas corrientes de pensamiento, autores. Eso es a lo que se le conoce como las escuelas penales. Son formas de pensar y principios en los que a través de un método de investigación acerca pues de la filosofía del derecho, se investiga su origen, su naturaleza, sus fines, su forma, para tratar de explicarlo y así clasificar tanto al infractor como el delito. Con base en eso, determinar una sanción acorde, una sanción justa. Es muy evidente que hubo distintas corrientes de pensamiento, distintas opiniones. Sin embargo, las escuelas penales las podemos dividir en 3 clases. La escuela clásica. La escuela clásica establecía que el hombre actuaba por decisión propia y sabiendo diferenciar entre el bien y el mal. Así pues, se determinaba la proporcionalidad entre el delito y la pena. La escuela positiva, por otro lado, pensaba y negaba la existencia del libre albedrío, aseguraba que el hombre no tenía la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, y que estos pues son de carácter natural, y estableciendo que pues intervenían situaciones como características biológicas que influían o tenían que ver con la comisión de algún delito, inclinaban a que el ser humano fuera más proclive a realizar o cometer algún delito. Esto tiene relación con algo que veremos adelante, que es con la inimputabilidad, pero eso lo vemos un poco más adelante. También tenemos la escuela ecléctica. Esta escuela ecléctica reunió diferentes corrientes de pensamientos, como la escuela sociológica y escuela tecnojurídica. Estas establecían que el delito en sí es un hecho individual y social y tiene responsabilidad moral, así que entonces la pena es efectiva para la prevención y la readaptación. Esta escuela es la que por primera vez plantea la prevención y la readaptación del indiciado, y con esto se basa la capacidad del individuo para entender el delito y querer cometerlo. El derecho penal. ¿Qué es el derecho penal en su sentido objetivo y en su sentido subjetivo? El derecho penal, como definición, es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas o omisiones que constituyen un delito, así como las penas o medidas de seguridad
para que se pueda sancionar a quienes incurren en la comisión de estos mismos. El derecho se divide en sentido objetivo y subjetivo. ¿Pero qué son estos? El sentido objetivo son las normas jurídicas y conceden derecho. El derecho subjetivo se refiere al sujeto, se refiere al ciudadano y depende de las normas jurídicas que a su vez tienen relación con el sentido objetivo del derecho. Pero también el derecho penal no solo es una ciencia en sí, está apoyada por otras tantas. Y como ciencias auxiliares del derecho tenemos un sinnúmero. Distintos autores han planteado sinnúmero de ciencias que son o que pueden ser auxiliares. Sin embargo, las principales son estadística criminal, medicina legal, psicología forense, criminalística y política criminal. Pero ¿cuáles son las fuentes del derecho penal? ¿De dónde proviene? ¿En qué se tiene que basar? Podemos entender como una fuente aquella cosa, hecho, circunstancia de donde emana, surge o se crea algo. Y estas fuentes, en el caso que nos compete, que es el derecho penal, se pueden establecer de la siguiente manera. Pueden ser reales, pueden ser históricas, y estas a su vez tienen una principal fuente de donde emanan, que son la principal fuente de donde emana el derecho penal es la ley, la costumbre, la jurisprudencia. ¿Cómo se determinan? La ley, pues es la expresión conceptual de un órgano o funcionario. La costumbre es la reiteración de determinadas conductas de un individuo o de un grupo social en un sentido obligatorio. La jurisprudencia, bueno, pues eso ya es el conjunto de fallos o decisiones de un órgano judicial. Y la doctrina es el conjunto de sentencias y opiniones de los científicos del derecho. Aunque estas principales fuentes han sido o fueron consideradas de manera importante, no constituyen en sí las fuentes del poder, ya que solamente y únicamente la ley como norma obligatoria y emanada del Estado es la base para ejercer una sanción. Y como lo comenté anteriormente, una sanción que vaya acorde al delito cometido. Pero entendamos también qué es el delito. Y para que exista el delito, para que pueda haber una correcta aplicación de la ley, podemos decir cuál es el concepto del delito y cuáles son los elementos que la conforman para que éste se lleve a cabo. Primero, el delito. ¿El delito qué es? Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, consecuencia de una acción omisiva u omitiva de una ley o norma. Para que se pueda dar, tiene que haber tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. La tipicidad es lo que se define o lo que definimos como la conducta que va acorde a la omisión de una ley contemplada. Una antijuricidad, que la conducta sea contraria a derecho. Culpabilidad, que realmente sea culpado por un órgano, que haya reproche de la conducta antijurídica. Y por último, punibilidad, que todo esto nos lleva a que se dé el castigo de dicha conducta. Ahora, para la aplicación de la ley, existen distintos ámbitos temporales para la aplicación de la misma. Tenemos por una parte la validez espacial, la validez temporal y la validez personal. La validez espacial se refiere a normas territoriales y extraterritoriales, es decir, que aplican tanto en el país como fuera de este. En el caso de que se apliquen fuera de este, tendría que ver con tratados internacionales relacionados con la seguridad pública del país o con delitos que sean considerados y que se puedan juzgar tanto en este país como en otro. La validez temporal nos habla acerca del momento en el cual la norma adquiere vigencia, es decir, cuando se rige el acto. Y por último, la validez personal, que son las leyes, que nos dice que las leyes se aplican sin distinción a todos. Es decir, va a existir una pena cuando existan agravantes y atenuantes para que se dé esta. Entendamos que
todos los ciudadanos, al convivir en un Estado de Derecho o al convivir en una sociedad, estamos sujetos a respetar distintas normas de comportamiento, leyes que garanticen que podamos convivir y que propicien el correcto desarrollo de cada uno como individuo. Podemos tomar en cuenta y sabemos muy bien que dicha convivencia también genera que existan desavenencias, que existan problemas que propicien que se genere algún tipo de delito o algún tipo de desorden. Pero para poder identificar esto tenemos que analizar y basarnos en las siguientes características para que se pueda juzgar a una persona. Estas características o responsabilidades para el infractor se pueden caracterizar o se pueden definir de la siguiente manera. Tiene que haber imputabilidad, que la imputabilidad es cuando una persona entiende que su acto afecta los intereses de otros y adapta su conducta a dicho entendimiento. La inimputabilidad, que es cuando el individuo no entiende lo que está haciendo, no entiende las condiciones ni el efecto que esto tiene, puede ser por una capacidad mental, biológica, por una discapacidad. Y con base en eso, pues realiza un acto que se puede considerar como un delito. Un ejemplo de esto es una persona que tiene alguna deficiencia o alguna enfermedad mental, lastima a otra y ya científicamente está comprobado que él tiene una enfermedad mental o alguna condición que lo justifique, entonces podemos decir que él es una persona inimputable. Tiene que haber culpabilidad, por supuesto. Entonces se refiere a la capacidad que se tiene para reprochar penalmente al delincuente, al autor, a la persona que comete el acto u omisión de esta conducta conocida como conducta antijurídica. Y por supuesto, la participación, que es el hecho delictivo, es que el hecho delictivo de esta persona se haga en un grupo y la pena se va a poner en función al grado de participación o intervención de la comisión del delito. Es decir, un ejemplo, un grupo de personas entran a robar a un banco, sin embargo una lleva un arma y realiza disparos y hiere a una persona, y la otra no lleva arma ni hiere a otra persona. Entonces esas se pueden considerar atenuantes o agravantes. Esto tiene que ver con el grado de participación para determinar el grado de culpabilidad de una persona. Dentro del ámbito tan amplio del derecho penal existen distintos tipos de delitos. Existen delitos de tipo doloso, de tipo culposo, por omisión, por comisión. Existen delitos comunes y delitos federales. Los delitos dolosos son aquellos que son cometidos con plena conciencia de lo que se está haciendo. Yo sé que estoy cometiendo un delito, sé las consecuencias y aún así lo hago. El delito culposo o imprudente es aquel donde el delincuente o el individuo sin querer comete el delito o lo hace o cae en el delito debido a su imprudencia. Ese se le llama delito culposo. Delito por comisión es cuando el delincuente ha cometido el delito por mano propia, es decir, él fue el que entró solo con un arma y robó el banco. Tenemos el delito común. Este delito común afecta a personas, a los individuos de manera directa. Tenemos también, el delito por omisión, que ocurre cuando el delincuente o cuando el crimen, el delito es consecuencia de una acción del delincuente. Un ejemplo de esto es en un proceso penal olvidé omitir alguna prueba para que a la persona se le declarara imprudente. Por tal acción lo determinan culpable y entonces es como se le determina a la persona como que fue un delito, que cometió un delito por omisión. Y por último tenemos delitos federales. Estos delitos son aquellos que violan las leyes y legislaciones federales de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, hablemos acerca del concepto de pena. El concepto de pena en el sentido literal, la
descripción que podemos encontrar en un diccionario es que la palabra pena proviene del latín poena, que significa castigo, tormento físico, padecimiento o sufrimiento. Para el tema que hoy estamos viendo, que es el del derecho penal, el concepto de pena es el siguiente. Podemos decir que la pena es la sanción jurídica aplicable a quien viola la norma jurídica prohibitiva y debe imponérsele al culpable o responsable de haber cometido un delito. Todo esto pues es un castigo que va a tener repercusiones de distintas maneras, en cuestiones privativas de sus derechos, que pueden ser con privación de un bien jurídico, de la libertad, con una multa monetaria, etc. Eso lo veremos un poquito más adelante. Todo esto tiene que ser determinado y decidido previamente una investigación que aporte pruebas y un análisis que efectivamente demuestre que la persona cometió cometió un delito y por lo tanto se hace acreedor a una pena. Las características, la pena también tiene, como todo, tiene ciertas características. Las penas pueden ser intimidatorias, aflictivas, ejemplar, legal, correctiva y justa. Intimidatoria, pues porque esto tiene que motivar a que el sujeto tenga temor, tenga miedo y que sepa que si al cometer un delito va a tener una sanción, que se le va a aplicar una sanción. Aflictiva, pues tiene que causar cierta aflicción al delincuente y esto evitará que en el futuro cometa nuevamente ciertos delitos. Tiene que ser ejemplar, el castigo tiene que ser ejemplar para él y no solamente para él, sino también para toda la comunidad, que sirva de ejemplo para que la gente, es una actividad un poco disuasoria, para que la gente ya no cometa estos delitos. Tiene que ser legal, por supuesto, tiene que provenir de una norma legal y que esté previamente implementada y descrita en la ley para que esto cumpla y se pueda decir que cumple con el concepto de legalidad. Tiene que ser correctiva. Toda pena tiene tendencia a corregir la conducta del sujeto. Aquí estamos hablando que se le tienen que dar al delincuente las herramientas necesarias para su posible reinserción a la sociedad y que él pueda ser un ciudadano funcional. Y por supuesto la pena tiene que ser justa, no debe ser excesiva en duración o dureza, tiene que ser relativa, tiene que ser directamente proporcional al delito cometido, obviamente previa investigación y tomando en cuenta las atenuantes y las agravantes al momento de haber cometido dicho delito. Estas están clasificadas, las penas son clasificadas también de una manera. Pueden ser privativas de la libertad, privativas de derechos, pueden ser a través de una multa y también se determinan con base en su gravedad, si son una pena grave, si son penas menos graves o si son penas leves. Es decir, como normas o como penas privativas de la libertad, pues tenemos que pueden ser sometidos a prisión permanente, prisión preventiva o privativas de los derechos, que pueden obtener una inhabilitación para ejercer algún cargo público, profesión, oficio. Puede ser una multa que consiste en una sanción de carácter monetario que corresponda a los salarios mínimos que en el momento de aplicarse la sanción estén justificados ante la ley. Cuando son penas graves, se les dan penas mayores, superiores a 5 años. Cuando son penas menos graves, pueden ser de 3 meses hasta 5 años. Y cuando son penas leves, pues generalmente no se castigan con penas de prisión y las sanciones pues son variables. Pueden ser multas monetarias, localizaciones, colocándoles localizadores permanentes, trabajos en beneficio de la comunidad, etc. Para que una pena pueda ser implementada y va de la mano, tienen correlación, se toman ciertas medidas de seguridad. Las medidas de seguridad en el derecho penal mexicano, tal cual lo dice, son aquellas sanciones que se imponen a un individuo que haya cometido o incurrido en la comisión de algún delito, esto derivado y debido a al grado de su peligrosidad, y derivado de esta, bueno, pues se toma la decisión de aplicar estas medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se caracterizan porque son privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Algunas de las medidas de seguridad privativas son pues las que un juez dictamina y pueden ser, se
les interna en un centro de readaptación social, en un psiquiátrico, en un centro educativo, todo de acuerdo a una previa investigación, y el juez es el único que puede dictaminar esta medida de seguridad. Y bueno, pues también tenemos las no privativas de la seguridad, que por supuesto también se aplican y son dictaminadas por un juez previa investigación, y pues bueno, pueden ser una libertad vigilada, inhabilitación profesional y caución. ¿Qué es la caución? Pues la caución es en la que el sujeto se le impone una garantía para no repetir el daño ocasionado con anterioridad. Ahora, hablemos de una de las penas por excelencia más graves, no considerada la pena máxima, sin embargo, una de las más graves y que es causa de muchos debates, opiniones y distintos matices: la pena de muerte. La pena de muerte tiene su historia desde la época del derecho precortesiano, donde una de las principales penas o principales castigos era la decapitación, la muerte por ahorcamiento, la muerte, la pena de muerte. Pero aunque ha sido muy debatible, tenemos una historia triste en México. A partir del México independiente, incluso ni las constituciones de Cádiz de 1812, ni la de Apatzingán de 1814, mencionaban la pena de muerte como una pena máxima. Incluso hay personajes históricos, personajes importantes de la historia mexicana, a los que fueron juzgados con esta pena de muerte. Uno de ellos pues fue Miguel Hidalgo y Costilla. Él fue acusado de rebelión y herejía. Tenemos a José María Morelos y Pavón, también fue acusado por herejía y traición, y el mismo destino corrieron distintas figuras o personajes históricos: Agustín de Iturbide, etc. En México, desde hace mucho tiempo se consideró la pena de muerte, pero gracias al cambio de pensamiento, al análisis, a las reformas y a algunas personalidades que pusieron especial atención en esto, es que se logra lo siguiente. En la Constitución de 1857 se plasma lo siguiente, que son los principios de la eliminación, abolición o revocación de la pena de muerte. Sin embargo, no seguía contemplando algunos temas. Por ejemplo, en el artículo 23 de la Constitución Política de 1857 decía lo siguiente: para la abolición de la pena de muerte queda a cargo del Poder Administrativo el establecer a la mayor brevedad el régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos y no podrá excederse a otros casos más que al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al plagiario, al pirata y a reos de delitos graves del orden militar. Pero gracias a que se le dio la importancia necesaria, se le dedicó tiempo de análisis, se le dedicó pensamiento, es que llegamos a lo siguiente. En el año 2005 por fin se logra hacer una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sexenio de Vicente Fox Quesada. Cambió, ahora lo especifica en el artículo número 22, el cual dice a la letra: quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. Y es cuando por fin se logra la abolición de la pena de muertes. Es uno de los pasajes más debatibles de la historia mexicana y uno de los más, sin duda, uno de los más penosos. Finalmente, debido a este buen camino que se venía siguiendo México, el 26 de septiembre del 2007 se adhiere al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la pena de muerte de 1990, el 28 de junio del 2007. Evidentemente, el derecho penal es muy amplio, no se puede describir en 20 minutos. Tenemos distintos pasajes que demuestran
que conforme pasa el tiempo vamos avanzando, vamos cambiando nuestro pensamiento para bien y por el bien de la ciudadanía, porque esa es la finalidad de crear adaptaciones a nuestra Constitución. La pena de muerte en México no debe de ser reinstaurada. Incluso hay partidos políticos que han intentado reinstaurarlo, el Partido Verde Ecologista, por ejemplo. Sin embargo, ellos basaban en la reinstauración de la pena de muerte con la primicia de que era disuasiva, pero no es verdad. En opinión propia, no hay un estudio, una investigación científica que demuestre que la pena de muerte disminuye la comisión de delitos en algún país. En la actualidad, hay países que aún conservan la pena de muerte como pena máxima ante los infractores. Estados Unidos es uno de ellos. En México no podemos dar un paso atrás, no podemos retroceder en la historia y no podemos volver a cometer las mismas atrocidades que se cometieron el siglo pasado y el siglo antepasado. Tenemos que cambiar. La responsabilidad no solo es del Estado. Cabe hacer mención que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la seguridad es una función a cargo del Estado, pero no nada más de ellos, es una función que está a cargo de cada individuo. Todos podemos participar para que estas atrocidades que se cometieron antes no se sigan cometiendo. La pena de muerte en México no será reinstaurada de ninguna manera. Con esto damos el fin a esta plática, a esta exposición. Expresidente Vicente Fox Quesada, cuando se adhirió a estos tratados, dijo: este día quedará grabado como aquel en el que México se unió a los países que tienen el respeto a la vida, uno de sus más altos derechos. Gracias.